gracias al Señor por otro momento del estudio de su palabra. Ha sido un recorderis rápido de lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, referente a las cargas que el Señor puso en el corazón de los diferentes hermanos aquí en la iglesia en Suba. Solo quisiera tocar algunos temas puntuales referentes a lo que Daniel nos explicaba de la diferencia entre lo que es un don y un talento, ¿sí? Y referente a esto, Jorge tuvo en su corazón dar como una introducción a lo que es un don y un servicio, ¿sí? Porque no es solamente explicar qué es un servicio, qué es un don, para qué el Señor da diferentes dones y servicios en su iglesia, sino que hay un llamamiento por el cual hay ese servicio, que somos todos que sacerdotes, no solo hombres, sino mujeres y hombres. Es un llamamiento para todos los hijos de Dios. Y que ese servicio y ese llamado de sacerdocio, ¿cierto? Va, digamos, de la mano ligado a una consagración, porque no podemos llegar y presentarnos delante del Señor como nos parezca, así sea un parecer bueno, ¿cierto? Sino que hay unos estándares que el Señor pone, unas reglas, unos requisitos para poder presentarnos delante de Él y ofrecer sacrificios en adoración y de olor fragante y que a Él le agrade, ¿cierto? Porque podemos nosotros ofrecer un servicio que no sea grato para Él. Entonces esto me llama mucho la atención porque la idea de hoy, hermanos, es ya entrar como en el tema de los dones espirituales, ¿cierto? Y el tema que el Señor puso en mi corazón para iniciar es el don de la fe, o el don de fe, que está en 1 Corintios 12:4. Pero antes de adentrarnos en este don, el Señor ponía como en mi corazón, y le agradezco también al Señor por mi esposa, porque con ella logré, digamos que, aterrizar varias ideas que habían, porque hablar de la fe, hermano, nos tomaría mucho tiempo. Y la verdad, pues queremos ahondar en todos los dones y talentos y servicios que el Señor ha dado. Pero entonces, para hablar antes del don de fe, voy a hacer como un bosquejo de una definición de qué es la fe, unos aspectos que encontré en la palabra de Dios referente a la fe, y al finalizar la sesión de hoy, y si el Señor lo permite, dentro de 8 días, ya digamos aterrizar lo que es el don de fe como tal. Entonces, para iniciar el verso, digamos, clave o guía que vamos a tener para los dones, está en 1 Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Me gustaría hacer bueno, lo que les comentaba al principio. La idea es, en el corazón tuve como hacer un paralelo de lo que para el mundo y las personas no creyentes, ¿sí? Es la fe. Y, o sea, como de lo que las personas creen cuando les preguntan qué es fe. Una definición del diccionario de la Real Academia Española versus lo que realmente es la fe según la palabra del Señor. Como les dije antes de entrar a ahondar en lo que es el don de fe, vamos a hacer un bosquejo, vamos a hacer un panorama de qué es la fe y sus diferentes aspectos, ¿vale?
Entonces, lo que encontré en la definición de fe en el diccionario de la Real Academia Española dice, creencia en algo de lo que no se tienen pruebas, conjunto de creencias en una religión. Y para las personas que no tienen la fe en el Señor, que no creen en el Señor, ¿qué es la fe? Es una creencia o confianza o asentamiento en relación a algo o a alguien como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad de aquello de lo que se cree. Claramente esta no es la fe que tenemos en el Señor, porque nosotros sí tenemos pruebas y evidencias. Él nos ha dado esa evidencia, ¿cierto? Entonces al hacer este paralelo me di cuenta que para la gente, para las personas, esa definición se basa en qué? En ellos mismos. O sea, una fe sin fundamento, una fe que tiene que deber de circunstancias, ¿cierto? O simplemente es una fe que tiene dudas o una resignación de lo que puede llegar a suceder. Un ejemplo para entender un poco esto es cuando uno escucha decir, uy, yo creo que hoy va a llover. No es una certeza cuando las personas hablan de esta forma, sino es como de duda, de pro, puede que suceda, puede que no. Esta es la fe de lo que las personas creen que no son creyentes. Pero ahora vamos a ver la verdadera definición de lo que es la fe. Y eso está en Hebreos 11, capítulo 11, verso 1. Dice así esta porción de la palabra. Es pues la fe, la plena seguridad de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. O sea que vemos que lo que cree el mundo de la definición, o lo que piensa creer que es fe, es totalmente diferente a lo que el Señor nos muestra por su palabra de lo que es la fe, la verdadera fe. En el mundo, la fe no tiene pruebas. Yo tengo fe que va a pasar esto y cómo, no sé, pero tengo fe. El Señor no es así. Ahora, ¿por qué esta fe es tan segura, cierto? ¿Por qué el Señor nos describe que la fe nos da la plena seguridad de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve? Y ahí llega el punto clave que es, ¿quién es el autor de la fe? ¿Por qué hay fe? ¿Por qué podemos tener fe? Y la respuesta está en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Dice así, pues, parte B del verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que esta fe, hermanos, no se basa en lo que nosotros podemos creer, sino se basa en el mismo Señor. Porque dices, el autor y el consumador de la fe. Por eso es que la fe que nosotros, los hijos de Dios, tenemos es una fe verdadera, que tiene fundamentos, que tiene cómo demostrar. ¿Y se basa en quién? En Jesús. Lo dice claramente la palabra, no es un invento mío, no. Ahí dice en Hebreos 2. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? El Señor Jesús, en el cual los que estamos aquí, gracias al Señor, hemos creído. Ahora, algo para notar que realmente hasta que el Señor permitió que tuviera esta carga, entendí por qué dice el consumador de la fe. O sea, cuando dice no consumador es que hay un fin. O sea, no es una fe que no tiene un propósito, es una fe con propósito. Y ese propósito lo podemos ver, o ese cumplimiento de fe lo podemos ver también ahí mismo en Hebreos, en el capítulo, en el verso 9, y dice así, por la fe habitó como extranjeros, más adelante explicaré eso, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí está la clave. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pasemos al verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
Ciertamente tenían tiempo para devolver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, esto es lo que el Señor está preparando para nosotros y es lo que la fe en Él nos permite verlo, nos permite creerlo desde ya, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se termina, digamos, esta fe como tal? Cuando el Señor regrese. ¿Por qué digo esto? Recuerda la definición, es pues la fe, la plena seguridad de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Entonces, en la segunda venida del Señor Jesús, lo vamos a ver cara a cara, físicamente lo vamos a ver, ¿cierto? Ahí ya no vamos a necesitar más la fe, ¿cierto? La fe es mientras Él no lo podemos ver con los ojos físicos, pero ahora tenemos la certeza en el Espíritu, pues que Él es Dios, que Él está sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios Padre, y que estamos aguardando su segunda venida. Entonces, esta fe que estoy hablando como tal nos permite ver ese propósito, tiene un propósito, y es estar con el Señor mismo, recibir lo que Él está preparando. Cuando también dice los apóstoles, yo voy porque voy a preparar una morada. Esa ciudad que se refiere aquí en Hebreos es eso mismo que el Señor puede prepararnos, no solo a los 12, sino a cada uno de sus hijos. Entonces, esa es la finalidad como tal. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí en cuanto a lo que me refería en los aspectos de la fe. No es que existan fe diferentes, no, sino que esta fe que el Señor da tiene, en lo que alcancé a leer y entender y ver en las palabras, en los versos, es que tiene tres aspectos esta fe que el Señor da. El primer aspecto es la fe del Hijo, o sea, la fe que nos justifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque creo en la obra del Señor Jesús para ser salvo. Esa es la fe que todos los creyentes tienen. Este aspecto de fe de justificación claramente la tenemos que tener todos porque por fe somos salvos. Esta fe es la que nos da la revelación, es la que da la revelación del Espíritu Santo referente a nuestro Señor como Salvador y como Señor. ¿Y cuáles son las características de esta fe? Hago una aclaración para tocar este tema. En la traducción de la Reina Valera en español, hay veces que hay una traducción de don, pero que en el original se usan dos palabras. Y al aclarar esto en el original, uno puede entender parte de los versos que uno lee cuando se refiere a un don y específicamente a la fe. Por ejemplo, en el versículo que leímos de 1 Corintios, en el verso 9 del capítulo 12, la palabra del original que se traduce como don es charisma. Y esta es la palabra como tal que usa cuando se refiere a don. Pero al aspecto de fe que estoy tocando, que es la fe del Hijo, que tenemos todos, se refiere a la palabra dorón, el original. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque el dorón es esa fe que es un regalo como tal para todos. Entonces el carisma, que es el don espiritual, no lo tenemos todos. Pero el dorón, que es el regalo de fe por el cual pues somos justificados delante del Señor, ese sí lo tenemos todos. ¿Dónde podemos ver esto? Lo vemos en el verso de Efesios capítulo 2, verso 8, para que, pues por causa del tiempo, para hacerlo más rápido, voy a leer. Dice acá, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese don de Dios se refiere a un regalo. ¿Vale? Entonces, aclarando esto, este primer aspecto de fe, que es de creencia, todos los hijos de Dios lo tienen. El segundo aspecto que encontré de fe es como la fe es un fruto del Espíritu Santo. Y digamos que este aspecto de fe es la que nos permite sostenernos en el caminar cristiano, en seguir y perseverar en la vida cristiana, hermanos.
Entonces, la fe que nos justifica, ¿qué hace? Nos da la entrada para estar con Dios y recuperar eso que se perdió cuando entró el pecado. La fe como fruto del Espíritu, como bien dice, fruto, o sea, un fruto que tiene que hacer madurar. Entonces, este segundo aspecto como fruto que nos da el Espíritu Santo es esa confianza, es que tenemos que madurar, como bien lo dije, como un fruto, y es la que nos permite, ¿cierto? Como hijos, mantenernos en la vida cristiana y seguir en los caminos del Señor. Entonces nos da esta seguridad de lo que este libro, lo que está aquí escrito más, es la verdad. Ese es el segundo aspecto de la fe como tal, como fruto. Y el tercero ya como servicio es el don de fe, que no es el que tienen todos. Claramente lo dice ahí en 1 Corintios. A otros se les dio el don de fe, no dice a todos. Entonces, hemos entendido que la fe, en la parte de justicia, justificación, perdón, la tenemos todos, pero como don no es así. Algo que me llamó la atención, hermanos, al ver este tema de fe, es que en Habacuc 2, capítulo 2, verso 4, parte B, ahí habla, es un resumen de lo que es la vida cristiana y dice, mas el justo por su fe vivirá. O sea, desde siempre, hermanos, los siervos de Dios se han caracterizado ¿por qué? Por tener fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en que lo que Dios les dijo es la verdad. Recordemos que antes leímos que hubo varios de ellos en el Antiguo Testamento, de hecho ahorita también, que no recibieron la promesa. Pero no significa que Dios haya incumplido, no la han recibido, pero la van a recibir cuando Él retorne. Y entonces vemos claramente que todos aquellos siervos de Dios, antes de que Él viniera por primera vez, tenían que vivir una vida de fe. Abraham le creyó a Dios cuando fue llamado. Moisés le creyó a Dios cuando fue llamado. Noé le creyó a Dios el juicio que venía. Eso es fe. Porque en acontecimientos que no habían pasado. Y le creyeron a Dios. Entonces es ver cómo desde el Antiguo Testamento nos es claro que para poder agradar a Dios, como también dicen Hebreos, hay que tener fe. Para poder servirle, hermanos. Para poder cumplir ese llamamiento que habíamos hace 15 días, 8 días de ser sacerdotes, es por fe. Si no hay fe, hermanos, no podemos tener nada. La fe es la puerta para entrar a tener una vida con el Señor y poder gozar de Él, de su salvación, poder como cuerpo ser edificados con los diferentes dones que el Señor, que el Espíritu Santo dio a cada hijo como él quiso, porque Él también lo dijo ahí en 1 Corintios, Él da que a cada cual como Él quiere. A uno les dio unos dones, a otros, en cantidad, no importa, pero sabemos que los dones son dados por el Espíritu Santo como Él quiere. Entonces, retomando el tema, para tener un poquito más de claridad en cuanto a las palabras en original de la misma palabra que se traduce como don, algo similar es, entre el español y el inglés, hay palabras en inglés que solo son definidas con una palabra, como es la palabra love. Pero si uno en el español traduce love, lo va a traducir según qué? El contexto. Para el español hay dos palabras claves que son el querer y el amar. En inglés solo hay uno, que es love. Algo similar pasa aquí en esta traducción. Carisma como don y doron, perdón, como regalo obsequio de parte de Dios. Algo importante para aclarar, hermanos, porque siempre uno ve que cuando se habla de fe es algo de bendición en el sentido que no, si yo tengo fe, pues puedo tener una vida tranquila, no, bueno, no va a tener dificultades, nada que ver con esa definición también, hermanos, sí hay que aclarar. Porque la fe no significa que vamos a tener una vida intocable, no. Es una vida, el Señor permite a cada hijo vivir ciertas circunstancias particulares, a veces como familias, a veces como iglesias, ¿cierto? Pero el tener fe no significa que no vayan a haber dificultades y pruebas. Ahora, ¿por qué son estas dificultades y pruebas? Por la causa del pecado que aún mora en este miembro y de la lucha que tenemos hasta que durmamos en el Señor
y Él venga y nos dé el cuerpo sin pecado y sin mancha, ¿no? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si vemos en el verso 36 al 39 de Hebreos 11, varios de los hermanos o de siervos del Señor que murieron no tuvieron una vida fácil. Dice así los versos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Esto, hermanos, no es para que nos desanimemos, ni nos dé desaliento de decir, ahora va a tener luchas. Hermanos, desde que somos cristianos tenemos luchas. Y por eso hice la aclaración anteriormente de el Señor da conforme Él quiere, porque Él conoce realmente la capacidad de cada hijo. No todos somos iguales. No todos soportamos las mismas pruebas de la misma manera. Y hay algo también que quiero aclarar y es, no menospreciemos las pruebas que tenemos. No las pongamos como algo pequeño si me comparo con el hermano. No es que lo que estoy viendo yo es pequeño porque el hermano sí está viendo. No, hermanos. El Señor da prueba y permite prueba en cada hijo según la capacidad. Porque Él no nos va a dar una mayor prueba que porque no podamos soportar. Con Él, ahí va la aclaración, con Él podemos soportar la prueba. Entonces esto también me motivaba porque a veces menosprecio en el sentido de lo que el Señor ha permitido en mi vida en cuanto a pruebas, porque yo veo que el Señor me ha tratado, como yo, como muy suave, al quererme comparar con algunos hermanos. Pero el Señor me decía, no, hace mucho tiempo, como Juan y Alexa, yo les decía eso, que yo decía, a veces pienso que no he como regresado al Señor, incluso a mis padres, a mis papás, lo que el Señor me ha dado por medio tanto de él directamente como de mis papás. Porque no he tenido luchas, no tuve que estudiar, no tuve que trabajar para estudiar, como muchos de ustedes. Pude pagar parte de cosas materiales sin tanto esfuerzo como otros, pero se me mostraba que hay pruebas que para mí pueden ser difíciles y para el hermano no. Y viceversa, hay pruebas que para el hermano pueden ser fáciles y para mí difíciles. Y para eso también, ahí va a haber un poco el don de fe, me voy a adelantar, no me quiero adelantar, perdón, en referente a esto. Entonces, hermanos, no menospreciemos las pruebas, porque cada prueba que el Señor permite en nuestra vida es porque Él sabe que somos capaces, si nos mantenemos en Él, de sobrepasarla para llevar un fruto y madurar en Él. Como dije anteriormente, en 1 Corintios capítulo 10, versos 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna, aquí ya aparece la palabra tentación de la Reina Valera, sería para mí en lo personal, ya es por la traducción ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Entonces, esto la verdad trae consuelo para mi corazón y espero que también para todos ustedes, hermanos. Cada uno sabe qué prueba está viviendo, cada uno sabe qué dificultad está viviendo. Diferentes tipos de pruebas hay, de salud, económicas, sentimentales, en fin, laborales. Usted ponga su prueba, como decía George la vez pasada, ponga ahí su nombre. A usted, hermano, no le va a sobrevenir una prueba que usted no pueda soportar estando en el Señor. Y es clave eso, estando en el Señor, porque sin Él, ahí sí, no vamos a poder pasar esa prueba. Esto me lleva a meditar en cuanto a la fe en qué sentido. En que debemos aprovechar y poner en servicio y en práctica todo lo que el Señor nos ha dado en vivencia de otros, ¿cierto? Que esas pruebas que hemos pasado
y que el hecho de permanecer y estar hoy aquí reunidos es ver también la fidelidad del Señor. La fe, hermanos, es la que, como dije anteriormente, la que nos permite y nos da esa confianza de mantenernos firmes en el Señor. Mantenernos, aún si caemos, como hoy veíamos en las oraciones, que había una carga, digamos que a nivel general lo que puede percibir en la alabanza, de pedir perdón al Señor, pero por hermanos, por fe somos limpios en Él. Por la obra de Él es que somos limpios. No desanimemos, y quiero exhortar a los hermanos en esto. No importa, hermanos, qué prueba estemos viviendo. Recordemos que el Señor no va a dar mayor prueba y que con la prueba juntamente Él da la salud. A mí me gustaría, hermanos, ver unos aspectos de la fe como tal directamente donde vemos al Señor Jesús. Ahí sí quiero que me acompañen a los siguientes versos. Vamos a ver unos versos donde podemos ver una fe en el Señor que es: tú ordena y se dará. Mateo 8, versos 5 al 10. Entonces recordemos, hice como un grupo de versículos, las agrupé según lo que vi, en el sentido de la fe, de cómo vemos que en el Señor le dice: di que con solo que tú digas, se cumple. Entonces leamos el verso 5 al 10 de Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y él va; al otro: ve, y él viene. Ven y él viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esta es una fe, hermanos, que confía en la orden del Señor. Solo tú di. No tienes que ir, dilo y sé que se hará. El segundo verso que tiene que ver con este tipo de fe es Mateo 15, versos 21 al 28. Dice así, Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Espera un momentico, hermanos, porque... ¿Sí es ese? Ah, es que... Bueno. ¿Cómo? Sí, es que no, bueno, pues que estoy leyéndolo, no me acuerdo que es así, pero bueno. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no voy a enviar, no soy, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, si tiene razón, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sí, tienen razón, sí cumplía. Otra vez, hermanos, el Señor solo dijo: hágase conforme a tu fe. Y su hija fue sanada.
Esto me llamaba mucho la atención porque a veces pensamos que la respuesta o la forma del Señor de responder a esa fe es la misma y vamos a ver claramente que no. Vimos dos versos claves que son, el Señor manda y se va a cumplir. Pero, ¿cuál digamos que la condición, si se puede decir de una manera? La fe de la persona. Mire que se dice, tu fe te ha salvado. Tu fe, hágase conforme a tu fe. O sea que, hermanos, en la fe que podemos ver, hay responsabilidad de parte de nosotros. La fe es causa, y bueno, el autor de la fe es el Señor, lo hemos visto ya. Pero Él no se queda solo ahí. Hay algo que debemos hacer nosotros, y es el creerle a Él. No solo creer en Él, sino creerle a Él. El segundo grupo que catalogué fue la fe que sana al tocar. Vamos a Marcos 5:21, por favor. Del 21 al 29. Entonces, primero vamos a leer Marcos 5:21 al 29. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales sacerdotes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. Ahí está claro. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva o salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel azote. Entonces vemos aquí, hermanos, que esta fe que tenía esta mujer, ¿en qué se basaba? En lo que había escuchado del Señor. La fe en el Señor no puede haber si no se ha hablado de él antes. Y eso también es una responsabilidad como hijos del Señor. ¿Cómo van a creer si no han escuchado? ¿Cómo nosotros creímos, hermanos? Alguien tuvo que habernos escuchado, haber hablado del Señor en nuestra vida. Algún mensaje en el internet, algo, pero tuvimos que haber escuchado para poder creer en él. Y esta mujer, mire lo que dice. Lo que oyó hablar de Jesús, ni siquiera el mismo Señor, sino el testimonio de los que habían escuchado algo de él. Y tuvo tanta fe que dijo, si toco el manto, ni siquiera algo de él, voy a ser sanada. El segundo ejemplo, ahí mismo, vamos al versículo 33 al 43. Bueno, y en el versículo 33 al 43 habla también de cuando dice este mismo ejemplo. La mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él que le dijo, tu fe te ha salvado. Voy a parafrasear. La fe que has tenido en mí te ha salvado. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principado, verso 35, de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
y se burlaban de él. Mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levanta. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí, como les decía, hermanos, vemos que el Señor, al tocarla, fue resucitada. Pero, hermanos, vuelve y juega acá, cree y será hecho. O sea, el Señor quiere que nosotros querramos y creamos en lo que Él es capaz. No siempre va a ser un sí. Vemos claramente el apóstol Pablo cuando dice, te he rogado 3 veces que ves. Pero tu respuesta fue, bástate en mi gracia. No vamos a andar en eso, pero eso es otro también tema a aclarar, hermanos. El hecho de tener fe y poder creer en el Señor no significa que la respuesta siempre va a ser un sí. Porque hay un propósito, ¿cierto? El Señor en varias ocasiones vemos que no respondió como uno quisiera que respondiera, ¿no? Por ejemplo, las oraciones cuando fueron encarcelados, creo que fue Jacobo con Pedro en Hechos, que fueron los primeros encarcelados. Sí, A Pedro lo sacó de la cárcel, a Jacobo fue muerto. ¿Fue el Señor más fiel con alguno? No, el propósito es diferente, hermanos. Y es algo que también tenemos que tener claro. Así como Él da dones, que es el Espíritu da dones como Él quiere, Él también responde como Él quiere, porque Él sabe lo que necesitamos. Aclaro esto porque muchos dirán, no, pero ¿será que yo no tengo fe? No, hermanos, no se trata de eso. La fe va de la mano con la voluntad y el plan de Dios. Y en ese plan y esa voluntad, Él sabe cuándo da y cuándo no. Como dijo Job, bendito sea tu nombre porque diste, y también bendito sea tu nombre porque me quitaste. Entonces, retomando en el tema, vemos ya dos clases de la fe que hay en las personas. La que dice, yo creo que si Él dice la palabra, se va a sanar. El segundo grupo que vimos, yo creo que si tú me tocas o vas y entras y vas, va a ser sano y lo salva la persona. Otro grupo que vi fue la fe de otros que pueden tocar a un tercero. Y eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 1 al 2. Y entonces leo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban o murmuraban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hay otro aspecto que me gustaría ver y es referente a cuando el Señor nos exhorta, porque Él sabe que la fe es poca y dice, crea y va a ver la gloria de Dios. En el mismo Evangelio de Marcos
Pero ahora vamos al capítulo 9, verso 21. Vemos el siguiente panorama y dice así. En el contexto era un padre que estaba pidiendo por su hijo, ¿sí? Ese padre le ha dicho a uno de los discípulos del Señor que lo que pues, fueran a liberarlo y a sanarlo, no pudieron y va después a donde el Señor. Y ahí vamos a retomar. Dice el versículo 21 del capítulo 9. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Ven aquí lo que les decía. Pero si puedes hacer algo, mire que ahí no hay confianza. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué fue la respuesta del Señor? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Algo que también el Señor quiere de nosotros es sinceridad. Mire cómo el Señor le responde cuando dice si puedes. O sea, que está dudando del poder del Señor. Si puedes hacer algo, hazlo. Y el Señor cómo le responde, no si yo puedo, es cree. Si puedes es creer, el que cree todo es posible. Le regresa a él la responsabilidad en cierto sentido. Porque el Señor puede hacer todas las cosas. ¿Y cuál fue la respuesta? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué hizo el Señor? Sanó a su hijo. Aquí vemos también que debemos ser sinceros, hermanos, decir, Señor, no creo. Ayuda a mi incredulidad. A veces veo algo imposible que pueda pasar. Ayuda a mi incredulidad. Y Él hará conforme a su voluntad. Y para finalizar esta etapa de la enseñanza de los grupos de la fe, cómo se expresa y cómo la vivimos en el Señor, en cómo la ejecutó, vemos la diferencia entre decirle al Señor, puedes hacer algo o si tú quieres hacer. Es diferente decirle si tú puedes porque ahí hay una duda, a decirle si tú quieres porque el decir si tú quieres reconoce que Él lo puede hacer, pero que si está en su voluntad de hacerlo, lo vaya a hacer. Vemos esto en Lucas capítulo 5, versos del 12 al 16. Lucas capítulo 5, versos del 12 en adelante. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate a los sacerdotes y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Entonces vemos grandemente una diferencia en la posición del corazón de estas dos personas. Que fue a Jesús como última instancia y de pronto si podía hacer algo, y uno que se postró delante de él, reconocía que podía hacerlo, pero en su corazón dijo, no sea mi voluntad. Si tú quieres, límpiame. Entonces ahí vemos algo muy diferente. Y eso nos exhorta, hermanos, a que seamos sinceros, digo una vez más, si realmente la fe que tenemos en Él no da para algunas ciertas cosas, sigámosle sinceramente, ayúdame a mi incredulidad, hermanos. Así como también vemos a Santiago cuando dice, si no tienes sabiduría, pídala con fe para que el Señor se la dé. Lo mismo en la fe, hermanos, si somos incrédulos en ciertos aspectos de nuestra vida, pidámosla al Señor. Recordemos que es un fruto del Espíritu y es el que debe madurar. No nos sintamos mal si somos incrédulos en algunas cosas. Yo, en lo personal, a veces yo creo que por eso el Señor me ha dado una vida un poco más
llevar a que a otros, porque la fe que yo tengo creo que no es tan como debería ser, pero gracias al Señor que sigo en su, en su camino y me sigue tratando para madurar esa fe que tengo. Pero entonces clave ver esto. Si puedes, no, si quieres, con la seguridad. A ese punto tenemos que llegar nosotros. Si tú quieres, Señor, se ha hecho esta petición. Porque hay peticiones válidas, hermano. Díganme de lo que hemos leído acá y lo que leemos de las peticiones que le hacen al Señor a lo largo de los 4 evangelios. ¿Qué petición hay en el corazón de esas personas que no es válida? Ninguna, todas son válidas. Sanación, resurrección, ¿cierto? Encorajar el corazón, mejor dicho. No había una que dijera, no, es que es de banalidad, de que le pido algo. No, eran cosas sinceras de corazón. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestra fe llegue a ese punto y siga madurando de reconocer que Él puede hacer todas las cosas. De hecho, nosotros le cantamos, el Señor de lo imposible. Que eso que le cantamos, hermano, sea una realidad en nuestra vida. Ahora, ya para dar una introducción al tema del don, que veremos nuevamente en 8 días, si el Señor lo permite, tomando nuevamente como ejemplo palabras que decía Jorge hace 8 días, refiriéndose cuando David le da el consejo a su hijo Salomón. Quiero que este consejo que le da Pablo a Timoteo lo tomemos del Señor para nosotros. Ponga su nombre ahí. Hermano, hermana, no descuide el don que hay en usted. 1 Timoteo 4:14. Hermano, y vuelvo a repetir, hermano, no descuide el don que hay en usted. Avivemos, hermanos, esos dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. 2 Timoteo 1:6. Aquí ya vemos que está hablando de don. Y en este don, lo que hablábamos al principio, no es de todos que lo tengan. El don de fe. Pero hermanos, avivemos. Si no sabemos qué don tenemos, que el Señor nos ayude a los que tenemos la carga de llevar la palabra, a poder expresar de buena forma los diferentes dones que hay, para que en su corazón tenga la certeza de lo que el Señor ha puesto en usted mediante el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Y los dones que ya sabemos que tenemos, que el Señor ha permitido en la confirmación, en lo individual y en la iglesia, no descuidarlos. ¿Vale, hermanos? Para finalizar la enseñanza de hoy, me gustaría también ver versos en la palabra cuando el Señor utiliza el grano de mostaza para referirse en un pasaje de la poca fe que tenían y al reino de los cielos. Me van a preguntar, venga, ¿cómo me va a mezclar una cosa con la otra? La cuestión es el grano de mostaza. Vemos en Mateo 17, capítulo 17 al versículo 20, dice así, rápidamente, hermanos: por vuestra poca fe no pasó el milagro que han pedido. Pero dice así: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto está en Mateo 17, verso 20. ¿Cómo dice ahí? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿A dónde voy con este versículo, hermanos? Con el siguiente que está en Mateo 13, versículo 31 al 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Yo le pedí al Señor que no quería unir cosas que no tenían que ser unidas para cuadrar parte de lo que había en mi corazón. Pero tuve paz. ¿En qué sentido? El Señor habla de la fe como grano de mostaza en la poca fe, y en el reino habla de
lo que produce ese pequeño grano de mostaza. No se queda como un grano de mostaza pequeño. ¿Qué hace? Es la mayor de todas las hortalizas. Les dejo esa tarea. Busquen cuáles son las hortalizas y pónganla cuando estén maduras y se van a dar cuenta que el grano de mostaza es un árbol, siendo la semilla más pequeña. Y esto en que me hablo en lo personal a mis hermanos, que sí, la fe inicia con ese pequeño grano, pero tiene que madurar para llegar a ser un árbol. Y ahora, refiriéndome al don de fe, hay una definición que Juanpa me pasó en un PDF y dice así: el don de fe es una habilidad especial o sobrenatural que para fortalecer a los hermanos en su fe, o sea, tiene una finalidad ese don, que es fortalecer la fe de los otros, de forma que estos hermanos estén seguros que Dios proveerá para sus necesidades en cualquier circunstancia. Eso ya es el don de fe que no tenemos todos. Entonces, el don de fe que hace, fortalece esa fe que tenemos todos, la justificación y la del fruto del Espíritu, para tener la seguridad de que Dios proveerá. Entonces, el don de fe, dando una introducción ya para el en 8 días, es aquella confianza en el Señor sobrenatural que sobrepasa el entendimiento humano, pero que tiene la certeza en su corazón para ejecutar ya sea milagros, prodigios y demás. Entonces, esto era lo que quería dar como una especie de introducción para entender qué era la fe, sus diferentes aspectos de lo que encontré en la palabra, porque lo que hablaba con mi esposa y me hacía caer en cuenta era eso. Camilo, pero tú no estás hablando del don de fe, sino de la fe. Y me entró angustia. Yo dije, claro, yo estoy, pero el Señor me dio calma y dijo, es que hay que hablar de la fe para entenderla, y ahí sí ya profundizar en la segunda sesión cuál es aquel don. Porque si hablo del don de fe sin tener la claridad de qué es la fe, pues va a ser un poquito más complicado poder entender. Entonces, en resumen de lo que expuse hoy fue, ¿qué es la fe en términos generales? Su definición bíblica, sus tres diferentes aspectos: la fe que justifica, la fe que madura como fruto del Espíritu y el don de fe que, si el Señor permite, lo veremos ya a profundidad dentro de 8 días. Entonces, que el Señor nos ayude a permanecer en Él, a que esa fe que tenemos todos siga madurando. Animémonos, hermanos. No es en vano la fe que tenemos en el Señor Jesús. Recordemos que hay un propósito con esa fe y es poder recibir cuando Él regrese el cumplimiento total de su palabra. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, y pues queda abierto para comentarios o las hermanas. Bendiciones.